Bien, hermanos, una vez más, ¿cierto? Es un agrado de poder compartir la palabra del Señor, como siempre. Y continuando con el tema que compartimos el otro día, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Ahora vamos a ver qué puede hacer Jesús. Ya sabemos, ¿cierto?, quién es Jesús. Veíamos que Jesús es Hijo de Dios, es el Creador, es el Salvador, en fin, y es mucho más que eso. Vimos algunas cosas, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede hacer este Jesús para la gente en su tiempo antiguo y con nosotros ahora? ¿Qué puede hacer este Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso no es nada nuevo. Hoy en día aparece un sanador, aparece uno que hace milagros en el nombre de Jesús, y se llenan los gimnasios, y se llenan los estadios, y se llenan los templos, y se llena todo. Pero anunciamos la palabra de Dios, y llegan uno que otro. No es nada nuevo esto, ¿cierto? Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Mire la pregunta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía, él no necesitaba, simplemente. ¿Cuántas veces nos hará esa misma pregunta a nosotros, hermano? ¿Y cuántas veces nos pone alguna situación? ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Mire la respuesta que le da Felipe. Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Mire la respuesta. Le voy a recordar que esas respuestas son muy familiares en nosotros, en usted y en mí. Muy, muy familiar en el día de hoy. Y siempre lo ha sido, yo creo. ¿Qué podemos hacer? Cuando el Señor nos presenta alguna necesidad, si ponemos un ejemplo nosotros, hermano, algo que se asemeja aquí a la Biblia, yo me acordaba un poco de esto y pensaba esto y lo voy a compartir con ustedes. Si nosotros, el Señor, nos presenta una necesidad y esa necesidad, ¿cierto?, cuesta una cantidad de dinero, vamos a poner 5 millones. ¿Cuál va a ser la respuesta de nosotros? ¿De dónde vamos a sacar nosotros 5 millones? ¿Cierto? Y enseguida preguntamos al tesorero, quizás de nuestra congregación, y le decimos: ¿y cuánto hay en caja? 300.000 pesos. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es esto para llegar a 10 millones? Y con 5 millones nos alcanza menos con 300.000 pesos. Las mismas respuestas, hermano. Las mismas respuestas. Felipe y Andrés no sabían con quién estaban hablando, parece. Si no, habrían dado la respuesta correcta. Entonces, aquí hay un muchacho, dijo Andrés, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Imagínense, había mujeres y niños, ¿cuántos serían? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los 5 discípulos, y entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado,
saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué ejemplo sacamos nosotros de acá? Que si nosotros entendemos con un entendimiento abierto que Dios nos dé y de corazón, no vamos a preguntarle: Señor, ¿podremos, Señor? ¿Se podrá hacer esto, Señor? ¿Quién iba a alimentar acá? ¿Quién era el que lo alimentaba a ellos? Dios. Por eso que el Señor lo hizo para saber nomás cuál era su respuesta. Si la respuesta lógica habría sido de Felipe, a lo mejor cuando él le dice, hablando de esta gran multitud, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? A lo mejor si Felipe le dice: Señor, le decimos que se recuesten nomás, que se acomoden para comernos, porque tú lo vas a alimentar. Vaya que habría sido una respuesta de día, pero la respuesta acá es de incredulidad, es negativa. ¿De dónde, Señor, nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar con 2 panes y 5 peces? No, o 5 panes y 2 peces. No. Una respuesta negativa, una respuesta de incredulidad, porque no sabían con quién estaba. Primera de Juan 5:20 dice que Él es Dios. Lo vimos. Él es Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con Él estaban los discípulos, con Él, con Dios. Y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Qué mala memoria la de sus discípulos, porque si se han acordado que ya a Israel lo tuvo en el desierto 40 años y lo alimentó, le dio agua, le dio pan, le dio carne, no se le gastó el calzado ni se le gastó el vestido. Con ese Dios estaban tratando ahí. Y se alimentó una nación completa por 40 años, ¿nos habría dado alimento para 5.000? Era obvio. Entonces tenemos falta de entendimiento. No sabían con quién estaban hablando. Quizás estaban igual que Nicodemo, andamos al lado del maestro nomás. El maestro Jesús nomás. No. Él es Dios. Y por eso Él puede hacer todo, porque Él es Dios. Vimos que Él es Dios, y ahora, ¿qué puede hacer Jesús? Eso puede hacer porque Él es Dios. Todo lo puede hacer porque Él es Dios. Todo. Pero aquí vemos una incredulidad, ¿cierto? En Marcos, capítulo 6, del verso 1 al 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Miren el conocimiento que tenían, la opinión que tenían de él. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad. Imagínense, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Quién era él? El hijo de María, el hijo de José, el carpintero, el hijo del carpintero. Ese era Jesús para ellos. ¿Se da cuenta? Y estamos viendo que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Incredulidad. Y acá hay algo también que nosotros podemos tomar para nosotros, hermano. La propia familia del Señor Jesús no le creyó, imagínese, con un testimonio perfecto de Él, porque Él es Dios y Él nunca falló ni nunca pecó. No había nada que reprocharle. Y aún así la familia, los amigos, los parientes no le creían. Y a veces nosotros nos admiramos y sorprendimos y decimos: ¿qué pasa? Que yo le he hablado a mi familia y todo y no... Imagínense si al Señor Jesús le pasó eso.
Qué extraño que nos pase a nosotros, si nosotros tenemos un testimonio pasado donde hay un montón de cosas negativas que no representan a un cristiano y nos echan muchas veces a la cara eso. Entonces, vamos a decir así, quizás más que justificada es su negatividad, su incredulidad. Pero estamos viendo que Jesús es Dios. Y mire cómo lo trata, el hijo del carpintero, el maestro. En Santiago capítulo 4, es interesante, hermano, la Biblia, cómo nos enseña, cómo nos aclara los conceptos, todo, nuestras dudas. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, acá está la respuesta, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Ahí está el problema. Pedimos y pedimos mal, porque ¿para qué pedimos? Siempre nosotros, hermanos, estamos pidiendo para nosotros. Siempre el yo. Siempre para nosotros. Pero si nosotros pidiéramos para la obra de Dios, ¿acaso Dios no lo va a dar? ¿Acaso Dios no lo va a hacer? ¿No dice la Biblia que Él es dueño del oro y de la plata de todo este mundo? ¿Acaso no tiene dinero para darnos? ¿Acaso no tiene poder Dios? Claro que sí. Lamentablemente nosotros con nuestra incredulidad, nosotros evitamos que se hagan muchas cosas, que Dios haga muchas cosas. Nuestra incredulidad, porque nosotros no creemos. Porque lo primero que ponemos es nuestra incredulidad. No creo que podamos. No tenemos. ¿Quién dijo que nosotros teníamos que poder? Si el poder es de Dios. ¿Quién dijo que teníamos que tener? Si el oro y la plata es de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener es una buena disposición de hacer las cosas que Dios quiere, que nos manda hacer, y enseguida pedirle lo que necesitamos y Él la va a dar. Pero con esa incredulidad, ¿qué dice Dios de la falta de fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Primero que nada no le agradamos. Pecamos contra Dios. Nuestra incredulidad es un pecado contra Dios, hermano. No creo que lo podamos. ¿Quién dijo que teníamos que poder hacerlo nosotros? Dios nunca nos ha pedido poder para hacer cosas. Si el poder es de Él. Y nos pregunta, igual como a Felipe, ¿qué haremos? Si necesitamos ayudar a alguien, ¿qué haremos? Y nosotros decimos, Señor, no podemos porque no tenemos. No nos alcanza, Señor. Esas son las respuestas nuestras. Las respuestas nuestras son muy idénticas a las de Felipe y a las de Andrés. No podemos ni nos alcanza, Señor. ¿Quién dijo que no podemos? ¿Quién dijo que teníamos que alcanzar? Si todo es de Dios. Lo que tenemos que hacer es tener una buena disposición en hacer las cosas que Dios nos manda. Y una fe, ¿cierto? Una fe sólida para con Dios, entendiendo que Jesús es Dios y que Él puede hacer todas las cosas. Eso falta. Pero la incredulidad, hermano, hace que nosotros, o que Dios nos haga muchas cosas a través de nosotros, porque Él quiere hacerlo a través de nosotros, si Él solo puede hacerlo. Él espera de nosotros, porque nosotros somos sus seguidores, nosotros somos los que tenemos fe, nosotros somos sus servidores. Va a mandarnos a nosotros, hermano, porque nosotros somos sus obreros. Qué negativo es, hermano, cuando nosotros decimos, vamos a orar para que el Señor mande obrero. La pregunta es, ¿y usted y yo qué cosa estamos haciendo aquí? ¿Somos las pinturitas? ¿Para qué lo tiene el Señor a usted y a mí? ¿Para que estemos de florero acá en el templo? No. ¿Se fija que estamos equivocados? El Señor no nos tiene de florero. Nosotros somos sus obreros, somos sus siervos. No pidamos que mande obreros, si los obreros somos nosotros. Pidamos que nos dé a nosotros una buena disponibilidad. Nos falta disponibilidad para servir al Señor en cuanto a tiempo, dinero y todo lo demás. Nuestra respuesta es no tengo tiempo casi siempre. Todos nosotros. Y no es que estemos mintiendo, pero sí tenemos tiempo porque Dios nos da tiempo. ¿No tenemos dinero tampoco? Sí, el Señor nos ha dado harto dinero. Las respuestas son muy parecidas a las de Felipe y a las de Andrés. No tenemos, y siempre tenemos muy poquito, no alcanza. Y nuestra falta de fe hace que Dios no pueda hacer muchas cosas quizás que quiera hacer a través de nosotros.
Tenemos otro ejemplo más de incredulidad. Ahí tenemos otro ejemplo más. Está el caso de, ¿cierto?, cuando el Señor resucita a Lázaro. Juan capítulo 11. El 11 del 38 en adelante. Del 38 vamos a ver, ¿cierto? Es cuando Lázaro muere, ¿cierto? El Señor está en otro lado, tiene que volver, y sus hermanas lloran y claman a Él, y todo eso. Jesús, profundamente conmovido, en el verso 38 del capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No se puede hacer nada, Señor. ¿Qué vas a hacer con un cadáver que ya está pudriéndose? No hay nada que hacer. Para el hombre, imposible, nada que hacer. Déjenlo ahí. Para el hombre, para nosotros. Pero estamos viendo qué puede hacer Jesús. Y hemos visto que Jesús es Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer Dios? Jesús le dijo en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le pidió el Señor? Que crea. Le dice que crea, no le dice que sea incrédula, cree. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Cuál fue el impedimento para el Señor? ¿Hubo algún impedimento para volverlo a la vida? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y para Dios todo es posible. Entonces, le miraban a Él como el hijo del carpintero. Obviamente que como el hijo del carpintero, ¿qué podía poder? Podía hacer muebles nomás. Trabajo de carpintería. Pero esto lo hace Dios. Y podemos entender entonces, ¿cierto? Y Marta debería entender, por eso que tenía que creer. Y por eso que a nosotros también nos pide, creamos nomás, nada más. No nos dice, tienen que tener poder, tienen que hacer. No. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos que hacer, que la va a hacer Él. Porque no tenemos precisamente el poder. El poder es de Él. Pero sí tenemos que tener, Él espera que nosotros tengamos una disponibilidad para con Él. Para que Él a través de nosotros haga lo que quiere hacer. Y mostrarse Él, y mostrar su poder, y mostrar todo. Pero nuestra incredulidad no nos permite, es igual que Marta. Lo mismo, nos pasa lo mismo. Igual que Andrés, igual que Felipe. ¿De dónde, Señor, con esto tan poquito nosotros? Nosotros somos pobres, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y se necesita tanto, Señor. Sí, para nosotros. Para nosotros es mucho, para el Señor no es nada. Porque Él es dueño de todo. Y Él todo lo puede, porque Él es Dios. Entonces tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando hablamos del Señor Jesús, estamos tratando con Dios, con el Dios que todo lo puede y que nos va a dar suficiente. Tenemos que considerar, hermano, ¿para qué nos da tanto Dios? Y dice la Biblia, en uno de los pasajes, no lo tengo acá, porque no era parte de mi tema, dice que lamentablemente nosotros pedimos, bueno, recién lo toqué pero era otro pasaje, pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestro deleite. Si el Señor nos pidiera a nosotros que aportáramos con $1.000.000, voy a poner un ejemplo, ¿qué diríamos nosotros? No lo tenemos, Señor, prácticamente imposible. Si usted saca su cuenta a un promedio de $500.000 mensuales como sueldo, en el año son 6 millones. Y saquémoslo, volvamos para atrás 5 años, no, para que no le echemos la culpa al COVID. Y toda la parte económica mala que está, por razón de eso. Son 30 millones de pesos. 30 millones de pesos nos ha dado el Señor. Estoy poniendo una cifra promedio de 500. Y no podía, imposible que tenga uno para el Señor. ¿Se fija que no es imposible? ¿Qué ha faltado? ¿Qué falta? Yo me daba cuenta y me fijaba eso, hermano, y quedé para adentro. No, si me ha dado suficiente. Lo que pasa es que me falta es disposición. Lo que pasa es que todo lo que recibo es para mí.
Y digo, Señor, tienes razón, ese soy yo. Para mis gastos, para mis placeres, para mis gustos, para eso sí. Y no es que sea malo, hermano, que tengamos cosas, no, por favor, no nos malentiendan, ni que tengamos auto, ni que tengamos casa. Pero si tenemos que cambiar el auto por uno del año y nos cuesta 3 millones, lo sacamos de cualquier lugar y nos empeñamos y hacemos cualquier cosa. Mire la disposición que tenemos para eso. Pero para Dios, 1 millón ya es imposible. Wow, quedé para adentro yo cuando vi esto. Porque nosotros pensamos, hermano, que a Dios tenemos que dar el 10% y de vez en cuando una ofrenda. Y con eso, Señor, no nos molestes más. Pero estamos muy equivocados. Un par de horas en cuanto al tiempo también es suficiente, no nos molesten más. Estamos muy equivocados. Porque el Señor, todo el tiempo que tenemos es de Dios. Y todo el dinero que Dios nos permite tener es de Dios. Todo, no el 10%. No es el 10%. ¿Qué es de Él? Es todo, es el 100%. Él de su voluntad. Y para probar nuestro corazón nos pide un 10% y una ofrenda. Y nos pide un poquito de tiempo. Pero todo es de Él. Nuestra vida también es de Él. Y la vida vale más que ese 10% y todo nuestro sueldo y todo. Vaya, me llegó una sorpresa aquí. Entonces, ¿qué falta? Hay una palabra que se llama disposición. Estar disponible para Dios con mi tiempo, con mi dinero, con todo. Eso falta. Nos falta eso. Más que lo demás. Entonces, cuando tengamos que hacer algo, ¿qué diremos nuevamente? No tenemos, Señor. No podemos, Señor. ¿Para qué está Él? ¿No estamos tratando con Dios? ¿No estamos tratando con el Dios que todo lo puede? ¿Con el dueño de todo? ¿Cómo no va a tener? Pidámosle, pero que sea para la causa que Él quiere. No para nuestra causa. Cuando sea para su causa, lo va a dar hasta que sobreabunde. Siempre y cuando tengamos nosotros una buena disponibilidad, nuestro corazón dispuesto para el Señor. Ahora todo esto, hermano, yo no es para criticar ni nada, porque yo estoy acá, primero que ustedes aquí puesto en esto. Es solamente para que analicemos nuestra vida y veamos qué es lo que hay que cambiar. Y veamos si la Biblia tiene razón o no, o está equivocado, y yo soy el que tengo la razón, o nosotros tenemos la razón. Pero acá vemos la incredulidad de estos hombres, estamos viendo su incredulidad. Estamos viendo la incredulidad de Marta. Pero también hay hombres que no fueron incrédulos. Hombres que sí creyeron a Dios. Hay muchos ejemplos, yo estoy tomando algunos, nomás tenemos toda la Biblia con eso, con tanto lo negativo como lo positivo. No sé si Mateo 19, 25. Mateo 19, 25. Está hablando del joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No por ser rico, sino que porque el problema es que se pone la riqueza en el corazón. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta para nosotros, hermanos. Entonces, cuando necesitemos dinero, ¿será imposible para Dios? Cuando necesitemos tiempo, ¿será imposible para Dios? Si necesitamos hacer algo y nos falta una que otra cosa, ¿será imposible que Dios? No, si la Biblia dice, claro, dice que para Dios todo es posible. Y estamos viendo quién es Jesús y Jesús es Dios. Y para Dios todo es posible. Entonces, lo que Dios nos mande a hacer, la podamos poder hacer, porque para Dios todo es posible. ¿Qué nos falta entonces? Disposición. Nuestra fe más sólida. Una confianza más sólida en Dios, que Él tiene y puede hacer todo. Y que lo va a hacer Él. Yo tengo que tener la disposición para que Él me use, ¿no? Nada más. Nada más, Dios nos pide eso nomás. Que estemos dispuestos a hacer las cosas que nos va a mandar, porque somos sus siervos, los que le servimos, y somos sus obreros.
Entonces malamente pedimos, Señor, vamos a hacer una cadena de oración para que mande obreros. Y la pregunta nuevamente la vuelvo a decir, ¿para qué estamos nosotros? Y el Señor nos mira y ustedes, ¿para qué están ahí? Danos dinero, Señor. Y pensamos que vamos a hacer una oración porque pensamos que si nos reunimos a lo mejor del cielo va a caer un fajo de dinero que necesitamos, un fajo de billetes. No, hermano, eso nunca ha sucedido ni va a ser así, porque Dios no trabaja así. Dios va a decir, tú tienes dinero, tú tienes dinero, tú tienes dinero, tú tienes dinero y tú tienes dinero. Y quizás le vas a sacar la misma cuenta que sacamos recién, a 500.000 pesos mensuales promedio, en estos 5 años te he dado 30 millones, por poner un ejemplo. Otros han recibido 60, 70. ¿Y no tienes para mí nada? ¿Y cuánto has gastado para ti? Vaya, ¿se fija que no es falta de dinero? Falta disponibilidad. Bueno, pero es para que aprendamos, es para que quizás dispongamos más nuestro corazón para con el Señor. No se trata de juzgar ni criticar, hermanos. Aquí estoy yo primero que ustedes, así que por favor no crea que esto lo prepare para tirarlo a ustedes. No. Es para que veamos la Escritura y qué dice el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿En qué estamos equivocados o no estamos equivocados? Eso, pero a través de la Escritura, no a través mío. Filipenses, capítulo 4. Estos son los ejemplos que nosotros tenemos que tener. Estos son los ejemplos que tenemos que seguir, hermano. No los ejemplos de incredulidad. No los ejemplos de incredulidad. No. Eso dejémoslo fuera. Si hasta aquí lo hemos tenido, dejémoslo fuera. Lo que tenemos que tener son estos en nuestra vida. Poner esto. Filipenses, capítulo 4, lo del apóstol Pablo, que es nuestro apóstol a la iglesia, del verso 1 al 13. Pero voy a tomar un poquito más. El verso 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí hay puras cosas buenas para imitar y para hacer. Acá enseguida está la dávida de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es también algo que debemos nosotros aprender, hermano. Porque el Señor dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso y tenemos mucho más que eso. Debemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Porque lo que Dios nos ha dado es mucho mayor que todo esto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. En todo estaba preparado. ¿Y por qué decía esto? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde estaba el poder de Pablo? ¿En él? ¿En su sabiduría? ¿En su letra? ¿En su vivencia? No. El poder estaba en Cristo. Todo lo podía porque su confianza, su fe estaba en Cristo. Y Cristo es Dios. Y él estaba seguro de con quién estaba tratando. Por eso que hay un himno que cantamos. Yo sé a quién he creído. Estaba seguro Pablo. Pablo no tenía duda si el Señor podrá hacer esto. No, Pablo no preguntaba eso, hermano. No, porque él lo podía todo en Cristo. Porque el poder es de él. Estaba tratando con Dios. Es lo que tenemos que nosotros imitar. Y dejar lo otro, la incredulidad, dejarla. No copiar lo otro, sino que entender que está mal. Eso es lo que tenemos que... Eso. En Lucas capítulo 7, para ir ya terminando. Otro ejemplo más de fe. De verdadera fe. De una fe que agrada a Dios. Acá hay una fe que al Señor le causó admiración. Imagínense. Y no precisamente de lo suyo. No sé si estamos nosotros ahí, pero capítulo 7 de Lucas, del 1 hasta el 9. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum el Señor Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti.
Este señor no fue que no quiso ir a Jesús para no molestarse, para no caminar, ni para no ensuciarse los zapatos. No, 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 no. No se encontró digno de tener que ir ahí. No, por eso fue. No me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dios espera que tengamos una fe sólida. Dios espera que no seamos más incrédulos. Dios espera que seamos creyentes, con una fe sólida de que Él es Dios y que todo lo puede hacer. Así como esto, hermano. Señor, di la palabra, no. Tú di nomás desde tu trono, di la palabra. Y yo estoy dispuesto a ir y hacer lo que tú me mandes. Hay que ayudar a alguien, no importa, Señor. Tú darás, tú proveerás porque tú eres Dios y tienes el poder para hacerlo y eres dueño de todo. ¡Wow! Entonces, si el Señor podrá quizás decir, vaya, qué fe. Y no tenga ninguna duda, hermano, que Dios nos va a dar lo que necesitamos y que Dios no nos va a hacer faltar nada, aunque pongamos la plata de nuestro bolsillo lo que pongamos, porque Él tiene el poder para alimentarnos, para hacer todas las cosas. Por eso que allá en Mateo dice, buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Y todas estas cosas, hablando del alimento, de todo lo que necesitamos, dice que será dado por añadidura. Mientras nosotros hacemos las cosas de Dios, Dios las va a agregar. Y Él tiene 1000 maneras de hacerlo, cómo hacerlo llegar. Tocará un corazón aquí, uno acá, puede mandar a alguien de otro país si quiere dejarlo alimento a la casa. Porque Él es Dios y tiene el poder para hacerlo. Porque para Dios todo es posible. Que el Señor bendiga su palabra.